noches. Hola, profe. Bueno, vamos a ver si comenzamos con el práctico número 1. ¿Ya tuvieron clase con el ingeniero Feinstein? Sí, profe, Sí. recién. Bien, perfecto. Bien, si tienen a mano la guía ahí, pueden ir resolviendo los problemas, aunque sea de forma en borrador, y después los pasan tranquilamente en la carpeta. Recuerden que tienen que tener todos los ejercicios resueltos en la carpeta, ¿no? Profe, Sí, diga. yo busqué el manual de mi calculadora, eso que nos Sí, charló la clase pasada. Yo tengo esto en sí, la FX82 sí. y no encontré Perfecto. nada acerca del número del electrón, ¿puede ser? Y no tiene, en la tapita ahí no tiene las constantes. No, en la tapita no, la tuve que buscar en internet. En la tapita Bien, me sale esto nomás, son muy pocas. claro. Bueno, puede ser un modelo que no tenga las constantes, ¿no? Ya la vamos a buscar. Bien, profe. ¿Leyó el manual? ¿Se fijó si tiene constantes? Sí, lo encontré por internet y de todas las constantes no estaba la del electrón. Bien. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Bueno, en el primer problema de carga eléctrica tenemos una moneda de cobre que tiene 3,1 gramos y está en estado neutro. Quiere decir que tiene iguales cargas positivas como negativas. Antes de esto, me imagino que lo habrán visto en la teoría, pero tenemos que decir que todos los materiales que conocemos están compuestos por átomos, ¿no? Y esos átomos están constituidos en su núcleo por protones y neutrones de forma básica, y alrededor de ese núcleo giran los electrones. Cada uno de esos elementos que componen un átomo tienen una determinada carga eléctrica. Los electrones tienen carga eléctrica negativa y los protones tienen carga eléctrica positiva. Y la carga eléctrica definida para un electrón o un protón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, o 1,609 por 10 a la menos 19 coulomb. Lo único que tenemos que saber diferenciar, más allá de que las dos cargas en su módulo sean iguales, pues que el electrón será negativo a la carga y en el protón será positivo. Y en este problema en particular nos piden que encontremos precisamente cuál es la magnitud Q de estas cargas eléctricas. Para eso tenemos que recordar el número de Avogadro, que es la cantidad de átomos que tenemos por mol de sustancia, es una constante. Tenemos que saber cuál es el peso atómico del cobre, que también es la cantidad de masa que tiene por unidad de mol. El número atómico, que es el número de protones que tenemos en el núcleo. Recuerden que cada uno de los elementos de la tabla periódica se van diferenciando por la cantidad de protones o de electrones que tengan en el núcleo o en las órbitas, ¿no? Y recordemos también la carga del electrón o del protón. Entonces, como nos piden cuál es la cantidad de carga Q que tenemos en 3,1 gramos, tenemos que ver en realidad cuántos átomos, primero, cuántos átomos tenemos en 3,1 gramos. ¿Cuántos átomos tenemos en 3,1 gramos? Para eso recién poder multiplicarlo por la cantidad de la carga eléctrica, por la cantidad de carga eléctrica del protón,
Y eso nos va a dar el número total de cargas que tienen los 3,1 gramos. Por lo tanto, nosotros a través de esta formulita, donde tenemos que n es el número de átomos de las monedas, que es lo que queremos saber, lo vamos a multiplicar por la constante de Avogadro, la masa del electrón, que serían los 3,1 gramos, y también teniendo en cuenta el peso atómico del cobre. Con esa relación nosotros vamos a poder encontrar la cantidad de átomos que tenemos en 3,1 gramos. Observen que cuando nosotros hacemos el producto, más allá del producto numérico, cuando hacemos el producto dimensional, o sea, cuando hacemos el producto de las unidades de medida que tenemos, este mol que tenemos acá de el peso atómico se va a simplificar con el mol que tenemos acá del número de Avogadro. Los gramos de la cantidad de masa se van a simplificar también con los gramos que tenemos acá en el denominador. Por lo tanto, la única unidad que nos va a quedar es la cantidad de átomos que tenemos en esos 3,1 gramos. Una vez que tenemos la cantidad de átomos, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por la cantidad de carga que tiene un electrón o un protón, que nosotros ya lo conocemos, en este caso son protones, porque están en forma positiva. Entonces nos va a dar ahí la cantidad de átomos multiplicado por la cantidad de protones, también por la cantidad de protones, por la carga de cada uno de los protones. No puse el número acá, pero pueden copiar ahí las cifras y pueden resolverlo después en el calculador. Entonces, para sacar el número total de la carga de esos 3,1 gramos, multiplicamos la cantidad de átomos que tenemos en los 3,1 gramos, por la cantidad de protones que tenemos en un átomo, multiplicado por la cantidad de carga que tiene cada uno de esos protones. Y eso nos va a dar el resultado en cobre, ¿no? Nos va a dar el resultado en cobre. Porque la única unidad que tenemos acá es el cobre. Acá vamos a comenzar viendo los problemas de fuerza eléctrica. Recordemos que la interacción entre dos partículas cargadas, ya sean positivas o negativas, una de las características que tienen que se producen entre la interacción de esas cargas es la fuerza eléctrica, ¿no? Esa fuerza eléctrica puede ser de atracción o de repulsión entre las cargas, dependiendo el signo que tenga cada una de las cargas. Por eso acá expresamos que es el módulo, digamos, de este producto, es igual a la fuerza. Y especificamos qué es el módulo porque lo estamos poniendo de forma generalizada. Pero en realidad, cuando nosotros hagamos los problemas, tenemos que tener en cuenta el signo de cada una de las cargas, porque si da positiva esta fuerza va a ser una fuerza de repulsión y si da negativa va a ser una fuerza de atracción. Recordemos que la fuerza de atracción se da entre las partículas cargadas con el mismo signo y la fuerza de atracción se da para aquellas partículas que tienen distintos signos. También tenemos que recordar las constantes de proporcionalidad, en este caso es K, que es 9,98 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y se llama constante de proporcionalidad porque nos ayuda, digamos, a cuantificar este valor, este producto que está relacionado con la distancia
al cuadrado, o que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa estas cargas, y también para poder simplificar las unidades, digamos, y que la unidad de medida en el sistema técnico o en el MKS, la fuerza nos dé en las unidades de medida que corresponde, ya sea dinas, en newton o kilogramo fuerza, ¿no? Por lo general todas las constantes eléctricas, digamos, vienen dadas acá en el sistema internacional o en el MKS. Bueno, acá lo que nos están pidiendo, pues, lo que nos están pidiendo es que averigüemos cuál es la separación que existe entre las dos cargas, teniendo en cuenta que la fuerza de atracción que se tiene es de 4,5 newton, y tenemos que utilizar la carga total que hemos encontrado en el ejercicio anterior. Por lo tanto, acá lo que deberemos hacer, pues, es despejar el radio para que podamos calcular lo que nos piden en el problema. ¿Está claro acá cómo despejar el radio? ¿Recuerdan cómo despejar? ¿Sí? ¿Cómo sería? Directamente hacen una inversión, porque hay dos formas. Invertimos la ecuación, nos va a quedar 1 sobre f igual a r al cuadrado sobre k y el módulo de q1 por q2. Y luego pasamos esta que está dividiendo a multiplicar y el 2 lo pasamos como raíz cuadrada para despejar r. Bien, bien, bien. Algo así, algo así. Vamos a ver si lo podemos escribir acá. No sé por qué lo puso acá. Entonces lo que tendríamos que hacer es este r cuadrado que tenemos dividiendo acá, que es lo que en definitiva queremos despejar, lo tenemos que poner en el numerador. Por lo tanto, si está dividiendo, lo pasamos multiplicando acá con la fuerza hacia el otro miembro. Y la fuerza F que queda multiplicando con el radio al cuadrado, pues lo pasamos simplificando de este otro lado de la igualdad. Entonces acá nos va a quedar r cuadrado solito. Y el cuadrado ese lo pasamos como raíz cuadrada. Entonces nos debería quedar algo así. Acá sería, podríamos poner acá, por Q1 por Q2 dividido la fuerza. Todo dentro del signo de las raíces. Entonces de esa forma vamos a poder calcular cuál es la distancia en metros, en metros que te separan estas cargas. Y hacemos la aclaración de que van a ser en metros, ¿por qué? Porque acá la fuerza está en newton y la carga que tenemos que utilizar de la exposición anterior está en coulomb. Por lo tanto, las unidades que nos va a dar acá van a ser del MKS. Por lo tanto, el radio o la distancia, digamos, van a estar expresados en metros. Ustedes después resuelvan con la calculadora cuál es el valor que tiene que dar. Acá vamos a ver un sistema, en el próximo ejercicio vamos a ver un sistema de 3 cargas puntuales, y esas cargas puntuales tienen distintas distancias entre cada una de ellas, y también están inmersas en un sistema de X coordenado XY,
para poder tomar cuál es el ángulo de separación que tienen sus direcciones, digamos, con respecto al eje Y en este caso. Ahí tenemos los valores de cada una de las cargas. Menos 1 por 10 a la menos 6 coulomb, Q2 3 por 10 a la menos 6 coulomb, Q3 menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia R1, 2, 15 centímetros y la distancia R1, 3, 10 centímetros. Y el ángulo de separación que tiene la dirección de Q3 con respecto al eje vertical Y es de 30 grados. Y nos piden que calculemos cuál es la fuerza que actúa sobre Q1. O sea, cuál es la influencia o cuál es la fuerza de Q1 debido a la interacción de Q2 y debido a la interacción de Q3. Por lo tanto, vamos a tener en principio dos fuerzas. Una fuerza eléctrica, dada por la ley de Coulomb, de interacción entre Q1 y Q2, y después vamos a tener otra fuerza que va a tener otra dirección, que es la dirección esta en líneas punteadas, que va a ser la fuerza eléctrica ejercida por Q3 sobre Q1. Una vez que tengamos esas dos fuerzas de forma independiente, vamos a tener que hacer una suma vectorial. Vamos a tener que hacer una suma vectorial para poder encontrar cuál es la fuerza total de las dos cargas sobre Q1. Por lo tanto, creo que lo teníamos dibujado acá, ¿sí? Como Q1 y Q3 tienen la misma polaridad, como Q1 y Q3 tienen la misma polaridad, la fuerza va a ser de repulsión sobre Q1. La fuerza va a ser de repulsión y con la dirección en la línea punteada. Como Q1 y Q2 tienen signos diferentes, la fuerza va a ser de atracción. Por lo tanto, acá sería esta F12 y esta F13. Esas serían, digamos, las fuerzas que están ejerciendo la carga 3 sobre Q1 y la fuerza de atracción que ejerce Q2 con respecto a Q1. Y como dijimos anteriormente, para encontrar la fuerza total de las dos cargas sobre Q1, pues tenemos que realizar una suma de esos dos vectores. Una suma de esos dos vectores. Para eso, como los dos tienen el mismo punto de partida, pues, y solamente son dos vectores, pues podríamos utilizar el método de poligonal o método de paralelogramo para encontrar gráficamente cuál sería aproximadamente la fuerza resultante de sumar esos dos vectores. ¿Qué es lo que hicimos acá? Trazamos una paralela F13 desde el final de F12, y desde el final de F13 trazamos una paralela con respecto a F12. Y el vector resultante estará dado por el origen de ambos vectores hasta la intersección de las líneas auxiliares que hemos trazado. Entonces ese va a ser el módulo del vector resultante. Y eso nos da una idea de cuál tiene que ser el valor que deberemos corroborar después analíticamente para encontrar el módulo del vector resultante. Y también tenemos que recordar que cuando hacíamos resolución de suma de dos vectores, en definitiva lo que nos quedaba acá era un triángulo, ¿no? Era un triángulo, donde teníamos como datos dos lados, y el tercer lado, que era el módulo del vector resultante, era el valor que teníamos que encontrar. Por lo tanto, podríamos utilizar teorema del seno, teorema del coseno o teorema de Pitágoras si es un triángulo rectángulo para poder encontrar el valor del otro lado de ese triángulo.
Bueno, lo primero que hicimos acá es calcular las fuerzas 1, 2 y 1, 3, que es simplemente K por el producto de Q1 y Q2. Observen acá cómo tenemos en cuenta el signo de Q1, entre paréntesis, dividido el cuadrado de la distancia que los separa, expresada en metros. Recuerden que el dato del problema estaba en centímetros. Acá nosotros, como estamos trabajando con el MKS, tenemos que expresar esa distancia en metros. Y una vez que resolvemos, evidentemente el resultado que nos va a dar es negativo, ¿no? Es negativo, y eso significa que la fuerza F1,2 es de atracción, digamos, entre cada una de esas cargas. De la misma forma, F1,3, reemplazamos sus valores. Acá las dos son negativas, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Y como es positivo, observamos que la fuerza F1,3 es una fuerza de repulsión, ya que las dos tienen la misma carga, el mismo signo de la carga. Y acá, para poder calcular el valor de la resultante, como dijimos, acá vamos a formar un triángulo, donde ya conocemos el valor de F1,2 y el valor de F1,3, que está inscrito, digamos, como es una línea paralela a esta, también es este lado del triángulo. Por lo tanto, tenemos que encontrar este lado del triángulo, que es la resultante de sumar esos dos vectores. Y como teníamos de dato que estos dos ángulos eran de 30 grados, por lo tanto acá vamos a tener 30 grados y acá también vamos a tener 30 grados. Pero nosotros sabemos de las propiedades de los triángulos que la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, si a 180 grados le sumamos estos 30 y estos 30 que yo los conozco, pues evidentemente el ángulo de separación entre los dos vectores que tengo de dato, o el ángulo de separación de los dos lados de ese triángulo que tengo como dato, van a ser 120 grados. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema del coseno. En el teorema del coseno, recuerden que necesito como datos dos lados de ese triángulo y también el ángulo que separa a esos dos lados que conozco. En definitiva, lo que está. Va a ser el lado FT o la resultante al cuadrado más la sumatoria de los cuadrados de los lados que conozco menos el doble producto de los lados que conozco, multiplicado por el coseno del ángulo que separa a estos dos lados del triángulo que conozco. Obviamente el cuadrado que tiene acá este lado lo pasamos como raíz cuadrada. Bueno, y resolvemos y vamos a encontrar el valor del módulo, vamos a encontrar analíticamente el valor del módulo del vector resultante de sumar esos dos vectores individuales. Y este es el vector, o esta es la fuerza resultante del efecto o de la interacción de Q2 y Q3 sobre Q1. De Q3 y Q2 sobre Q1. Profe, disculpe, ¿de dónde saca el ángulo de 120 grados? Porque recuerden que el dato del problema acá dice que θ es 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo de separación que tiene la recta de donde está contenido, o la recta que une Q2 y Q3, tiene un ángulo de 30 grados con respecto al eje Y. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Por lo tanto, acá tal vez no se observe gráficamente, pero miren, este ángulo que tenemos acá, como esta línea acá es paralela a esta, ¿estamos de acuerdo?
esta línea auxiliar es paralela a F13, ¿sí? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo tuviera la perpendicular acá, si yo tuviera la perpendicular acá en el final de F12, si tuviera la perpendicular en F12, este ángulo que me queda acá, entre la línea auxiliar y la perpendicular, también van a ser 30 grados. También van a ser 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. A ver si lo puedo dibujar. Espera. Vamos a ver dónde están las super herramientas de dibujo acá. Si yo acá trazo una perpendicular al final de F12, acá también voy a tener 30 grados. Porque esta línea auxiliar que tengo acá es paralela a F13, que ya tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical acá, al eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sí, profe. acá también voy a tener 30 grados. Y acá, como este he trazado una perpendicular al eje X acá, el ángulo que tengo acá es un ángulo recto. El ángulo que me queda acá es un ángulo recto, o sea, 90 grados. Entonces el ángulo total, sumando estos dos, van a ser 90 grados más 30 grados, son 120 grados. Perfecto, profe. Ahí sí entendí. No sé qué es. Dejé de compartir. Quise borrar y dejé de compartir. Bien. Bueno, en el próximo ejercicio, digamos, tenemos que buscar cuáles son las magnitudes del electrón y el protón, no solamente la carga, sino también la masa que tienen cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque nos piden o no. O nos dicen que en un átomo de hidrógeno, donde la separación entre el núcleo y los electrones es aproximadamente 5,3 por 10 a la menos 11 metros, nos piden que calculemos la fuerza eléctrica y la fuerza de gravitación. Por eso es que puse el cuadrito digamos, porque estos son un cuadrito didáctico, digamos, donde están cada uno de los datos de las partículas que componen un átomo. El electrón, el protón, el neutrón, cómo se simbolizan, cuál es la carga eléctrica que tienen, 1,602 por 10 a la menos 19, nada más que una es negativa y la otra es positiva, y la masa que tienen cada uno de ellos. La masa que tienen cada uno de ellos. Acá también se puede observar que en el núcleo del electrón está concentrado el 99% de la masa de un átomo. ¿No? El electrón es livianito, digamos, porque es a la menos 31. Y acá el protón y el neutrón es a la menos 27. Por eso el 99% de la masa de un átomo está concentrado en su núcleo. También pusimos como dato ahí la constante de gravitación para poder calcular la fuerza de gravitación. Observe que son formas similares las ecuaciones. La fuerza eléctrica es K por Q1, Q2 dividido el cuadrado de la distancia que los separa, y la fuerza de gravitación es la constante de gravitación por el producto de las masas de cada uno de esos elementos, dividido también el cuadrado de la distancia que los separa. Entonces ahí con cada uno de los datos que tenemos en la tablita, calculamos la fuerza eléctrica y calculamos la fuerza de gravitación. Y después hacemos una relación entre cada una de las fuerzas que hemos encontrado, y podemos sacar una conclusión, digamos, donde la fuerza eléctrica es 10 a la 39 veces mayor que la fuerza gravitacional.
Entonces, en un átomo la fuerza eléctrica es muchísimo mayor, digamos, que la fuerza gravitacional, que no se tiene en cuenta, digamos, porque es despreciable comparada con la fuerza eléctrica de interacción entre los electrones y el núcleo. Bueno, el 5 tenemos que dos protones y eso. Acá también tenemos que calcular la fuerza entre dos protones de un núcleo de hierro que tienen una separación de 4. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos que ver en la tabla periódica, el número atómico del hierro. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar la cantidad de protones que tiene el núcleo. La cantidad, tenemos que ver en la tabla periódica para ver la cantidad de protones del núcleo. Y luego tenemos que multiplicar ese valor por el valor de la carga del electrón. Y eso nos va a dar como resultado la carga total del núcleo de hierro. Y ese es la carga total del núcleo de hierro, es el que tenemos que utilizar, para poder calcular la fuerza repulsiva que existe entre dos protones del núcleo de hierro. Profe, Sí, el número atómico del hierro es 26. Entonces a 26 tendríamos que multiplicarlo por ¿qué dijo? por la carga del protón, que es 1,609 por 10 a la menos 19 Joule. Ah, bien. Acá tenemos un triángulo equilátero, donde imaginariamente en ese triángulo equilátero, en cada uno de los vértices, tenemos esa distribución de cargas, y cada una de esas cargas tienen esos valores. 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, Q2 es negativa, menos 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, y Q3 es positiva, 2 por 10 a la 6 Coulomb. Y nos piden que calculemos cuál es la fuerza que obra sobre Q1, algo similar a lo que hicimos en uno de los ejercicios anteriores. Tenemos que expresar ese valor en Newton. Después tenemos que calcular la fuerza que obraría sobre un electrón colocado en el centro del triángulo. Y también calcular con qué aceleración iniciaría su movimiento esta partícula, en qué dirección y en qué sentido. Los lados del triángulo, los lados del triángulo equilátero es de 10 centímetros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, como hicimos anteriormente, es ver cuál es la interacción o cuál es la fuerza. En este caso va a ser una fuerza de atracción que vamos a tener entre Q2 y Q1. Y cuál va a ser la fuerza de repulsión entre Q2 y Q3, que son positivos. Creo que tenía un ejemplito acá, pero este está mal. Este grafiquito no va. Esto en realidad
Pues los muestro. Entonces sería F12, F2, y la fuerza total acá. Este en realidad sería el dibujo. ¿Por qué estaba mal? Porque estaban como si fueran puestas todas las cargas positivas. Y acá como Q2 es negativa, la fuerza F21 va a ser una fuerza de atracción porque Q1 es positiva y Q2 es negativa. Por lo tanto, la fuerza va a ser de atracción. Tiene que ir hacia abajo acá sobre el lado del triángulo. Y sí, la fuerza F13 es de repulsión porque Q1 y Q3 tienen los mismos signos. Por lo tanto, acá F13 es de repulsión. Pero para saber cuál es el efecto total de las dos cargas Q2 y Q3 sobre Q1, tenemos que sumar estos dos vectores que tenemos acá. Y también utilizamos el método del paralelogramo, trazamos las paralelas y unimos acá el comienzo con el final donde tenemos la intersección de las líneas auxiliares. Y ese va a ser gráficamente la resolución del vector resultante. Acá también está mal, esperen, porque acá en realidad es F, no E. Eso quedó en el ejercicio de campo eléctrico. Tiene que ser F el resultante. Ahora sí. Entonces la fuerza total sobre la carga 1 debido a Q2 y a Q3. Por lo tanto acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la fuerza 2,1 de forma independiente, luego la fuerza 3,1 de forma independiente y luego aplicar el teorema del coseno, por ejemplo. Para encontrar el módulo del vector resultante. Oh. Bien. El otro punto que nos pedían era Profe, cuando... una Sí, pregunta. sí, sí. ¿Qué convención tendríamos que usar? O sea, esa la que figura ahí, la de la fuerza. Como la convención, no estaría entendiendo. Porque hay, por ejemplo, sale la fuerza 3,1 y fuerza 2,1. Sí. Y con el profe Feinstein vimos al revés. Digamos, en vez de fuerza 3,1 sería la fuerza que sufre la carga 1 de la partícula 3. Está bien, es más semántico que representativo, digamos. Lo importante me parece que donde diga F21 no diga F31 nada más, o 1,3. Ah, claro, Sí. en un parcial y acá en la carpeta de trabajo práctico, ¿cómo trabajaríamos? Mientras esté claro, digamos, que la fuerza de interacción entre las cargas que tengan los mismos subíndices, no hay ningún problema. Se lo puede hacer de las dos formas. Ah, bueno, Lo profe. que, di- Bueno,
Lo que digo es que si está claro que es la fuerza que existe entre esas dos cargas que tienen esos dos subíndices en particular, no hay ningún inconveniente. Claro. Porque le digo que es una cuestión de semántica, por decirlo de alguna forma, porque también podríamos decir que es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. ¿Se entiende? Claro, claro, así lo explicó Feinstein también, que sería la fuerza que imprime 3 a 1, por ejemplo. Bien, bien. Bien, en el próximo punto nos pedían que hagamos de cuenta que en la mitad del triángulo, en el centro del triángulo, en realidad, en el centro del triángulo, ubicamos un electrón y tenemos que ver cuál es la interacción entre todas las cargas que tenemos en los vértices del triángulo con respecto a ese electrón. Con respecto a ese electrón. Pues, lo que tenemos que hacer, como ahora vamos a tener que sacar, o cuando apliquemos la ley de Coulomb, lo que vamos a tener en cuenta es la distancia que tienen cada una de las cargas con respecto al electrón. Entonces tenemos que encontrar cuál es la distancia de cada una de las cargas con respecto al electrón. Como dijimos que está en el centro del triángulo el electrón, en realidad lo que utilizamos son las mediatrices de esos ángulos internos del triángulo. Lo que hacemos acá, a este ángulo, digamos, trazamos una línea auxiliar sobre la mitad del ángulo, o sea, 30 grados, porque es un triángulo equilátero, perpendicular al lado opuesto. Y así con cada uno de los ángulos internos con respecto a cada uno de sus lados opuestos. Observen que son todas líneas que pasan por la mitad del ángulo y que son penales. Entonces, de esa forma vamos a encontrar gráficamente cuál es el punto donde está ubicado el electrón. Pero, como les dije al principio, lo que nosotros necesitamos para hacer el cálculo de cada una de las fuerzas con respecto al electrón es la distancia que hay desde cada una de las cargas hasta el electrón. Que como es un triángulo equilátero y el electrón está en el centro del triángulo, todas las distancias van a ser las mismas. Por lo tanto, tenemos que calcular una, tomar como referencia una y vamos a encontrar las demás. Como dijimos acá que utilizamos las líneas auxiliares de mediatriz de los triángulos y nosotros sabemos que los lados del triángulo tienen 10 centímetros, pues acá vamos a ver si podemos dibujar. Nosotros sabemos que desde acá hasta acá vamos a tener 5 centímetros. Vamos a tener 5 centímetros. ¿Y qué más tenemos de datos? El ángulo sería la mitad de 60. Exactamente. Nosotros tenemos acá 30 grados. 30 grados. Como los 5 centímetros que tengo acá, observen que se ha formado un triángulo rectángulo acá, ¿no? Observen que con las líneas auxiliares trazadas de la mediatriz, acá se ha formado un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si es un triángulo rectángulo, puedo aplicar trigonometría o las funciones trigonométricas a este ángulo de ese triángulo rectángulo. Y como el dato que yo tengo acá son los 5 También, centímetros. profe, también podríamos hacer Pitágoras, ¿o no? Para sacar la altura. Pero no tenemos todos los lados como datos. Claro, podremos usar el de 5 y el de 10, ¿o no? La hipotenusa y el de 5. La hipotenusa, este dice usted. No, el del largo. O sea, sería la hipotenusa de 10 centímetros y el cateto de 5 centímetros. Con eso calculamos la altura y después lo dividimos en dos. Ahí sería la distancia, desde el centro hasta las cargas, ¿o no? No, porque esta distancia que se toma acá no es, ¿cómo le puedo decir? No es simétrica, digamos. Ah, No es simétrica.
Claro, sí, Por sí. eso, Está bien. por eso tenemos que calcularlo acá con el coseno del ángulo phi. Con el Sí, sí, sí. coseno tenemos que utilizar los 5 centímetros y el coseno de phi para poder calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo, para poder calcular acá la hipotenusa de este triángulo rectángulo con la función coseno. Recuerden que el coseno del ángulo phi es cateto adyacente dividido la hipotenusa. Por lo tanto, despejamos la hipotenusa y vamos a encontrar el valor de la hipotenusa, que va a ser la distancia que va a tener cada una de las cargas con respecto al electrón. Y asimismo, como es un electrón, recuerden que el electrón tiene carga negativa. Por lo tanto, acá la fuerza la fuerza ejercida por la carga 2 con respecto al electrón va a ser una fuerza de repulsión. Va a ser una fuerza de repulsión porque el electrón y la carga 2 tienen las dos la carga negativa. En cambio acá, la fuerza de Q1 con respecto al electrón y la fuerza de Q3 con respecto al electrón van a ser fuerzas de atracción porque tienen distintos signos. Por lo tanto, acá nos va a quedar una suma de tres vectores. Una suma de tres vectores, pero de forma sencilla, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? ¿Por qué de forma sencilla? Porque nosotros acá, si nosotros trazamos desde el final de este una paralela a la otra fuerza, algo así, y después desde el final de esta trazamos una paralela, perdón. No, vamos a dibujar de nuevo. Bueno, lo dejo de nuevo. Desde acá dibujamos una paralela con respecto a la otra fuerza, nos va a quedar en definitiva acá la suma de estos dos vectores, ¿no? De Q1 y Q3 con respecto al electrón. De Q1 y Q3 con respecto al electrón nos va a quedar en definitiva otra fuerza que va a tener la misma dirección, y el mismo sentido que la fuerza de Q2 con respecto al electrón. Por lo tanto, acá me van a quedar la suma de dos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, el vector resultante nos puede quedar algo así aproximadamente. Algo así porque va a ser el doble, entre comillas, el doble, digamos, porque aproximadamente tienen el mismo módulo. Entonces, de forma sencilla, nos queda una suma de dos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido, y de esa forma podemos calcular cuál es la fuerza total ejercida por cada una de las cargas que están acá en los vértices de este triángulo con respecto a un electrón que está en el centro del eje. Y la última pregunta nos decía, pues, cuál va a ser la aceleración que va a tener ese electrón debido a la interacción que tiene con las otras cargas. Nosotros tenemos que recordar que la fuerza es masa por aceleración, entonces la fuerza total eléctrica, acá la fuerza que va a tener el electrón en realidad va a ser la fuerza eléctrica originada por la interacción con las otras cargas. Acá tenemos que tener en cuenta la masa del electrón, pues despejamos la aceleración y vamos a saber cuál es el valor de la aceleración. Y la dirección y el sentido que van a tener, pues va a ser la dirección y el sentido del vector resultante este que tenemos acá. Bien.
En el próximo ejercicio nos dice una fuerza electrostática entre dos iones semejantes que se encuentran separados por una distancia de 5 por 10 a la menos 10 metros es de 3,7 por 10 a la menos 9 newton. Recordemos que los iones son aquellos átomos que han perdido electrones. Son aquellos átomos que han perdido electrones. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es la cantidad de electrones que le falta a cada ion y cuál es la carga de cada uno de esos iones. Como son semejantes, nosotros cuando planteamos la fórmula de la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb, como son semejantes, nosotros podemos poner acá Q cuadrado. Q cuadrado que en definitiva es lo que queremos calcular, la carga de cada uno de ellos. Tenemos como dato la fuerza y la distancia, pues de esa forma vamos a poder calcular cuál es la carga total, que tenemos de cada uno de ellos. Y para saber cuántos electrones le faltan a cada ion, tenemos que recordar también que cuando un átomo está en forma estable, tienen la misma cantidad de electrones como la misma cantidad de protones que tenemos en el núcleo. Por lo tanto, si acá sacamos nosotros que si nosotros sacamos acá que los iones tienen una carga positiva de 3,2 por 10 a menos 19 Coulomb, y tiene que ser así positiva, ¿por qué? Porque dijimos que son iones. Y si le faltan electrones, quiere decir que su carga neta es positiva. Su carga neta es positiva porque le faltan electrones. Tiene más protones en el núcleo que electrones en las órbitas. Por eso la carga es positiva de 3,2. Por lo tanto, en su forma estable, quiere decir que también que la cantidad de electrones que ha perdido también es 3,2. También es 3,2, nada más que van a ser menos 3,2 porque nosotros sabemos que son electrones en realidad. La carga que ha perdido es menos 3,2 Coulomb. Ya que la carga total que tiene ahora es 3,2 positivo. Por lo tanto, la carga que ha perdido en electrones es menos 3,2 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces después tenemos que hacer una regla de 3 simple directamente, digamos, para saber cuántos electrones ha cedido, digamos, ese átomo y se ha transformado en ion. Recordando que la carga de un electrón es menos 1,602 por 10 a la menos 19 electrones, por lo tanto queremos saber nosotros cuántos electrones perdió con esta carga, que es la que le falta, con la cantidad de carga que es la que le falta. Acá, evidentemente, como está el número redondo, como acá la carga es menos 1,6 y acá tenemos menos 3,2, pues evidentemente le faltan dos electrones a cada uno de esos iones. No recuerdo si tenemos... Bueno, veamos el próximo. Dice, dos esferas pequeñas están cargadas positivamente y la carga combinada es de 5 por 10 a la menos 5 Coulomb. Como está distribuida la carga total entre las esferas, si la fuerza repulsiva entre ellas es de 1,2 newton, cuando las esferas están separadas a 2 metros, acá le está faltando el signo de pregunta. Está faltando un signo de pregunta. Entonces, veamos. Acá nos dicen que Q1 más Q2, o sea, la cantidad de cargas combinadas es de 5 por 10
a la menos 5 coulombs. Y también aparte tenemos como dato la fuerza repulsiva, o sea, F igual a K por Q1 por Q2 dividido el radio al cuadrado, la distancia al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A esto tenemos que ponerlo como Q1, lo vamos a poner en función de Q2, o sea, los 5 por 10 a la menos 5 coulomb menos Q2. Y a esa carga Q1, la vamos a reemplazar en la fórmula de la ley de Cope. Entonces acá nos va a quedar 5 por 10 a la menos 5 coulomb menos Q2, cerramos paréntesis, por Q2 dividido el radio al cuadrado. Recuerden que acá también tenemos un paréntesis, ¿no? Es todo el numerador, digamos. Todo el numerador. Entonces, desde acá, observen que nos queda toda una ecuación, en función de Q2. Por lo tanto, acá vamos a encontrar el valor de Q2. Cuando despejemos vamos a encontrar el valor de Q2. Uy, ¿qué pasó? Vamos a encontrar el valor de Q2. Y una vez que obtuvimos el valor de Q2, pues lo reemplazamos acá en la primera fórmula que habíamos utilizado como auxiliar. Reemplazamos el valor de Q2 y vamos a obtener cuál es el valor de Q1. ¿Qué teníamos acá? Una cierta carga Q se divide en dos partes, en Q y Q mayúscula menos Q. ¿Cuál es la relación entre Q y Q mayúscula y Q para que las dos partes colocadas a una cierta distancia de separación tengan una repulsión coulombiana máxima? No me acuerdo. Bueno, lo que tenemos que plantear acá sería lo siguiente. Acá vamos a tener una acá vamos a tener F de Q mayúscula, acá por Q por Q menos Q dividido R cuadrado. Tendríamos que saber la distancia.
No, no necesariamente. No necesariamente porque son todas dimensionales. Digamos, es un ejercicio dimensional, no necesitamos unidad, no necesitamos números. Sí. ¿No tendría que ser, profe, que Q mayúscula sea mucho mayor que Q minúscula? No necesariamente. En realidad, si ustedes observan la fórmula, acá, ¿qué es lo que tiene que pasar, digamos, para que F sea máxima? Para que F sea máxima, primero que las dos cargas tienen que tener el mismo signo porque nos están pidiendo una fuerza de repulsión. Segundo, pueden pasar dos cosas. Que el numerador, digamos, como el producto de las cargas directamente proporcional a la fuerza, tengan un valor máximo o el valor más grande posible, digamos, para que F sea máximo. O la otra posibilidad que sea es que la distancia que exista entre ellas sea mínima. La distancia entre ellas sea mínima, ¿por qué? Porque la distancia que las separa las cargas al cuadrado está en el denominador, es inversamente proporcional a la fuerza. Por lo tanto, puede ser por las cargas máximas o porque la distancia que las separa tiende a ser. Pero no sé si nos está faltando un dato o no lo estamos planteando bien. Bueno, lo vemos en la próxima clase. Ya lo vamos a sacar. Veamos el próximo. Tenemos tres partículas cargadas, se coloca sobre una línea recta, como dice la figura, calcule la fuerza electrostática neta sobre la partícula 3 debido a las otras dos cargas. Acá lo tenemos de forma sencilla, digamos, tenemos cada una de las cargas, cada uno de los valores de las cargas y las distancias que tenemos entre cada una de ellas. Acá digo que está de forma sencilla, ¿en qué sentido? Porque acá como las tres cargas están sobre una misma línea recta, los vectores resultantes de repulsión y de atracción van a tener la misma dirección. Entonces, en definitiva, cuando calculemos la resultante nos va a quedar una suma de vectores, una diferencia de vectores con la misma dirección. Por lo tanto, es sencillo sacarlos algebraicamente, digamos. Si esta es la carga Q3, pues acá con respecto a Q1, que tienen las dos el mismo signo, con respecto a Q1 vamos a tener una fuerza de repulsión así. Una fuerza de repulsión. Y con respecto la fuerza entre Q2 y Q3 va a ser una fuerza de atracción porque los dos tienen cargas distintas. Por lo tanto, si tienen cargas distintas es una fuerza de atracción. Y acá aproximadamente puede ser así el vector.
Un poquito más grande, ¿por qué? Porque la distancia que tiene es menor a la distancia que tiene Q1 con respecto a Q3. Lo que sí también, la magnitud de Q2 es menor que Q1, ¿no? Entonces, en definitiva, acá, para poder sacar el vector resultante, pues tenemos que resolver esto gráficamente, la suma de estos dos vectores que tienen distintos sentidos. Entonces, podemos encontrar primero la resultante gráficamente y después algebraicamente podemos encontrar también analíticamente lo vamos a corroborar al módulo del vector resultante que encontré. Acá nos dice, dos esferas similares de masa M cuelgan de hilos de seda de longitud L. Tienen cargas semejantes Q, como se muestra en la figura. Suponer que θ es lo suficientemente pequeño como para que la tangente de θ pueda reemplazarse por el seno de θ. Entonces tenemos que demostrar que la distancia de separación entre las cargas X, la distancia de separación entre las cargas X está en función de esta raíz cúbica, digamos, de X al cuadrado por L sobre 2pi epsilon, la masa y la gravedad. Y después tenemos que calcular cuánto vale la carga si la longitud es 12 centímetros, la masa 10 gramos y la distancia X igual a 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Como acá tenemos un sistema en equilibrio, ¿qué es lo que vamos a tener acá? A ver si lo podemos agrandar. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Estas cargas tienen una cierta masa. Por lo tanto, si tienen una masa, acá está implícito acá el vector peso. Está implícito ahí el vector peso. También acá, como tenemos el hilo que está teniendo acá la carga, acá también vamos a tener un vector de la tensión del hilo. Y aparte también vamos a tener la fuerza eléctrica de repulsión. También vamos a tener la fuerza eléctrica de repulsión. Entonces tenemos que plantear en esta carga tenemos que plantear todas las fuerzas que tenemos acá y ver cuáles son las sumatorias de las fuerzas en el eje X y cuáles son las sumatorias de las fuerzas en el eje Y. Y de esa forma, igualando todas las sumatorias de las fuerzas en el eje X y en el eje Y, nos va a quedar una igualdad, digamos, en función de cada uno de estos vectores que tenemos que calcular o expresar en realidad. Al peso lo vamos a expresar como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Acá a la fuerza de repulsión la vamos a expresar con la ley de Newton. Y acá la tensión de la cuerda también la tenemos que poner en función del ángulo θ que tenemos acá, porque esta vector tensión va a tener una componente en X. Ese vector va a tener acá una componente en X y también va a tener una componente en Y, de acuerdo al ángulo θ que tenemos acá. Entonces, tenemos que hacer la sumatoria de todas las fuerzas que están en el eje X y la sumatoria de todas las fuerzas que están en el eje Y.
Y de ahí vamos a poder igualar y despejar esto. Tenemos que llegar a eso planteando todas las fuerzas que están actuando sobre esa carga que está en equilibrio. Una vez que lleguemos a demostrar esto, pues lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores que nos dan acá como datos para poder encontrar el valor de la carga. Utilizando la fuerza electrostática de la ley de Ohm, ¿no? Bueno, chicos, ha sido todo por hoy. Ha sido todo por hoy. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? No, No, profe. profe, por el momento no. Por el momento Bien. no, profe. Lo más Excelente, seguro que excelente. para la próxima clase, cuando le vamos a dar las dudas. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Sí, eso le iba a preguntar si nos iba a dar tiempo la clase siguiente para dudas de los ejercicios que vimos hoy. Sí, sí. Mientras aprovechan el domingo a la mañana a las 8, mientras toman unos mates y pasan la carpeta de física, que es la más importante del primer año, obviamente, del segundo año, obviamente. Van pasando el limpio y van planteando, por lo menos pueden ir planteando los otros ejercicios, que son para que ustedes los resuelvan en la casa, digamos. Y el lunes, cuando tengamos de nuevo clase, lo vemos nuevamente a todos los ejercicios o las dudas que tengan antes de pasar a la siguiente unidad. Bien, profe. Ok, profe. Gracias, profe. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Nos Bueno, vemos, profe, profe. vemos. Que gracias. ande bien. Igualmente. Hasta luego, profe.